Las tortugas gigantes de las Galápagos son estrictamente herbívoras y se alimentan de vegetación que encuentran en las islas. Sí que es cierto que podemos ver dos tipos de tortugas gigantes, unas adaptadas a ambientes más áridos, la cual tiene el caparazón con una forma diferente que les permite levantar mucho más el cuello y llegar a aquellas plantas que crecen más altas, y otras, como las que tenemos aquí, que tienen una forma de cúpula en su caparazón y que suelen habitar en ambientes muy ricos en vegetación y no tienen esa necesidad de estirar mucho el cuello. Nosotros aquí en el Loro Parque la alimentamos con fruta y verdura de la mayor calidad y con heno en algunos días. Una capacidad que tienen las tortugas gigantes de las Galápagos es que pueden llegar a estar casi un año sin alimentarse. Están muy adaptadas al ambiente árido de estas islas, ¿no? Y a la sequía. Esa adaptación que les ha permitido vivir muy bien en la naturaleza, en su momento fue un hándicap para ellas porque los piratas y otras personas que estaban expoliando estas islas las usaban como alimento. Se las llevaban en los barcos y como aguantaban mucho tiempo sin comer, podían tener una fuente de alimento fresco con la que alimentarse durante los largos viajes. Lamentablemente, como es habitual en el mundo natural hoy en día, estos animales están amenazados, principalmente por la pérdida de hábitat y también por la introducción de especies invasoras que han sido introducidas de la mano del hombre, como ratas, cerdos, cabras, que compiten por el alimento con esos animales y además depredan sobre las puestas de los huevos. Es algo muy importante que hay que reducir porque va a hacer que desaparezcan en pocos años si no se tiene cuidado. A día de hoy hay entre 20.000 y 25.000 ejemplares repartidas entre las diferentes islas de las Galápagos y hay programas de conservación y desde el Loro Parque queremos contribuir a su ayuda y a su conservación mostrando al público estos ejemplares emblemáticos para que conozcan parte de la maravilla de la naturaleza y del medio natural.